Vale. Bueno, hoy vamos a hablar de la segunda cadera en el niño. Ya habíamos hablado de sinovitis y de un poquitito de artritis séptica y de displasia. Ahora vamos a hablar de enfermedad de Perthes y fisiolisis de Carr. Son dos temas interesantes y bastante diferentes uno de otro. Y que bueno, ahí vamos a hablar un poco. Lo primero que vamos a hablar de la enfermedad del Legg-Calvé-Perthes, que es el nombre con el cual se la conoce. ¿Qué es el Perthes? Le vamos a decir Perthes, como para simplificación, una necrosis aséptica de toda o parte de la cabeza femoral. Está producida por la interrupción de su irrigación sanguínea y tiene varios pasos. Uno de ellos es que esta interrupción y esta necrosis produce fractura subcondral, una revascularización de esa necrosis y una reparación del hueso muerto, un periodo de remodelación. Decimos Legg-Calvé-Perthes, ¿por qué? Porque fue descubierta en 3 lugares diferentes en la misma época. Arthur Legg en Estados Unidos en 1909, 1910, y Jacques Calvé y Georges Perthes en Francia y Alemania. Y también el doctor Henning Walterson es el que describió algunas de las características como secuelas del Perthes, que era la coxa plana. También tiene su parte en la estadificación del Perthes. Y Femister fue el anatomopatólogo que descubrió en la microscopía que había hueso necrótico en la anatomía patológica. En cuanto a la epidemiología de esta patología, se da en los niños entre los 3 y los 9 años de edad. Es más frecuente en el sexo masculino, aproximadamente 4:1. La raza negra, es rara en la raza negra, en los indios y en los polinesios, y es habitualmente más frecuente en niños que viven en regiones urbanas. Más frecuente en los primogénitos y en un 12% se puede presentar de forma bilateral. En cuanto a su etiología, es una patología que se desconoce realmente cuál es su etiología. Se relaciona con la interrupción de la irrigación sanguínea, eso sí se sabe, de la cabeza femoral en esta etapa de crecimiento. Teorías, yo acá pongo 3, pero hay muchísimas más. Hay una teoría que es la teoría traumática, en microtrauma repetido. Otra teoría que es la del aumento de la presión intraarticular, que eso puede producir una disminución de la irrigación sanguínea. Y otra teoría que es de la sinovitis transitoria de cadera. Estas son teorías que antes se tenían en cuenta. Hoy en día les diría que estas teorías han dejado de ser las principales, y la principal teoría es algún efecto que todavía realmente no se sabe. Hoy en día está avanzando bastante la investigación sobre la enfermedad de Perthes, sobre los orígenes, porque realmente no se logra saber cuál es la causa. Pero hay algunas teorías, y voy a hablar un poquito más adelante, con algunas terapéuticas nuevas que se están probando, que podría llegar a tener alguna otra conclusión en cuanto a la etiología de esta patología. Hay factores constitucionales que son frecuentes en los niños que tienen enfermedad de Perthes, como la estatura baja, el retardo en la maduración esquelética, son niños que tienen piernas y antebrazos cortos, son niños que habitualmente son nacidos con bajo peso, y hay mayor incidencia de otras anomalías en algunos otros sistemas y organismos. ¿Estamos? Como las anomalías genitourinarias, hernias inguinales, criptorquidia, enfermedades cardíacas, pacientes que tienen epilepsia o que tienen alteraciones en la morfología del píloro. La enfermedad de Perthes, esto que les decía, esta interrupción de la irrigación sanguínea de la cabeza femoral, va pasando por varias etapas. En principio son 4 etapas. Y unos, antiguamente y desde siempre se la caracteriza como si fuesen las 4 etapas del año, donde el árbol
va perdiendo las hojas, o sea, se va quedando sin sangre, sin vitalidad. En el invierno se queda completamente muerto, digamos, sin nada de hojas, y en la primavera y el verano se vuelve a florecer y vuelve a revascularizarse en este caso, y vuelve a darle vida, digamos, a esa cabeza. Estas 4 etapas, nosotros le decimos la primera etapa, que es la de sinovitis y necrosis. En realidad se le dice de necrosis. Sinovitis es porque habitualmente los niños que tienen PERTES tienen algunos episodios de sinovitis previa, pero en realidad no es una sinovitis transitoria de cadera, sino que es una consecuencia de que se está produciendo una alteración en la cabeza femoral. El segundo estadio es el de fragmentación, donde se va justamente fragmentando y fracturando parte de la cabeza femoral. Posteriormente se reabsorbe este hueso necrótico, la fase de reabsorción ósea, y posteriormente la fase de remodelación ósea, que es la última etapa. Estas etapas, así como yo las estoy diciendo, pueden tener tiempos muy variables. Cuando digo muy variables es que a veces la fase, por ejemplo, de fragmentación puede durar 3 meses y a veces puede durar 12 meses. Es muy variable entre cada niño. Por eso es muy difícil el abordaje a veces de la enfermedad de PERTES, porque al no saber realmente cuál es la causa, tampoco sabemos cómo actuar en consecuencia. ¿Qué se puede saber de la fisiología o qué avances hay en la fisiopatología de la enfermedad de PERTES? Hoy en día se sabe que se produce una interrupción del flujo sanguíneo a parte o toda la cabeza femoral, habitualmente es más parcial. Se sabe que dentro de las estructuras que están en la epífisis, como los condrocitos y los osteoblastos tienen menos chance de de sobrevivir en hipoxia. En cambio, el condrocito tiene mucha más capacidad de sobrevivir a la hipoxia. Entonces, ¿qué pasa en estas epífisis? Estas epífisis reemplazan los osteoblastos, que son estructuras más rígidas, más duras, que le dan sostén mecánico, por los condrocitos. Estos condrocitos se acumulan en la región de la epífisis que ha quedado sin sangre, que ha quedado con necrosis. Genera algunos factores de crecimiento vasculares, y lo que se produce al no tener una vascularización por intermedio de la arteria nutricia de la epífisis, empiezan a generar vascularización desde la metáfisis. Acuérdense que la fisis es una barrera para la vascularización. Entonces no hay vasos que traspasen. Se ha demostrado en estos pacientes que estos factores de crecimiento crezcan algunos vasos entre medio entre la metáfisis y la epífisis, traspasando la fisis, produciendo algunas barras fisarias. Hoy en día se sabe que en parte el acortamiento en el cuello femoral y el aplastamiento también es justamente por estas barras fisarias que no dejan el correcto crecimiento de la epífisis. Acá vemos una imagen de microscopía donde se ve una epífisis normal al lado derecho, lo normal que es en la región epifisaria, en donde está la epífisis normal, y donde está en la necrosis, como se ven algunas entradas desde la metáfisis, esas posteriormente se transforman en barras fisarias. ¿Cómo es la clínica de estos pacientes? Habitualmente presentan dolor leve en la cara anteromedial del muslo y la rodilla, presentan disbasia, hay espasmo muscular que limita la abducción y rotación interna de la cadera, y en un mínimo porcentaje son asintomáticas. Si ustedes ven todos estos signos y síntomas, digamos, que se ven, que puede presentar el paciente, son muy similares a la de la sinovitis de cadera. Disbasia, dolor que se irradia de la rodilla y demás. Presenta características similares, pero habitualmente estos son pacientes que no remiten en su dolor y en su afectación, ¿no?
Hay algunos diagnósticos diferenciales que se pueden hacer, como la sinovitis transitoria de cadera, como decía recién, la principal, artritis séptica o osteomielitis del cuello, que habitualmente están acompañadas de síntomas más floridos, más generales, fiebre y demás. La artritis reumatoidea juvenil, las artritis por TBC, pacientes que presenten tumores, la displasia epifisaria múltiple, que es una patología que tiene una característica similar en la radiología, digamos, son muy similares, pero son bilaterales siempre, y pueden tener displasia en algunas otras epífisis del cuerpo, por eso hay que hacer un mapeo. Y en los niños que tienen hipotiroidismo también pueden presentar síntomas similares. El diagnóstico lo hacemos en principio por la anamnesis y la clínica que presenta el paciente, y nos apoyamos lógicamente en los métodos de diagnóstico por imágenes, como son la radiografía, la ecografía, la resonancia magnética y la centellograma óseo. Yo les pongo todas esas teniendo como pilar fundamental la radiografía. De hecho, muchos pacientes durante toda su patología nunca tienen ni una ecografía, ni resonancia, ni centellograma, pero bueno, yo se los nombro y les voy a dar algunos ejemplos donde se puede llegar a usar, pero habitualmente el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento lo hacemos en base a las radiografías. ¿Qué podemos ver en las radiografías? Podemos hacer una incidencia anteroposterior, un frente de pelvis, una proyección lateral o de Lowenstein en pata de rana. ¿Y qué se puede observar? Se puede observar un núcleo de osificación que es más pequeño comparado a la cadera contralateral. Acuérdense que en un 10 al 12% se presenta de forma bilateral, eso hay que tenerlo en cuenta. El espacio entre el núcleo, el espacio entre el núcleo y la imagen en lágrima del acetábulo se ensancha progresivamente, ahí lo ven en la imagen, se comienza a extruir la cabeza femoral. Pueden presentar fractura subcondral, que es una línea radiolúcida en semiluna en la cabeza que se llama signo de Caffey, que es el que se ve ahí en la imagen. También se pueden ver un aspecto heterogéneo de la cabeza femoral con áreas radiolúcidas y áreas radiodensas. La cabeza puede estar desplazada lateralmente y extruida del acetábulo, y se puede ver un aplanamiento de la cabeza. Por eso les digo que la radiografía es el estudio donde podemos ver grandes cosas, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Hay algunos signos radiográficos que nos pueden hacer ver de que esta cadera tiene un mal pronóstico, como es el signo de Gage, que es esta región lateral del pilar, de la región, digamos, la región lateral de la epífisis, que se ve completamente radiolúcida. Se pueden ver cambios difusos en la metáfisis con quistes y la subluxación lateral. Estos son algunos de los signos de mal pronóstico en la enfermedad de Perthes. La ecografía, bueno, habíamos hablado que el más importante es la radiografía, pero la ecografía es de poca utilidad. Se puede ver sinovitis en la etapa inicial y se puede ver un agrandamiento del cartílago articular de la epífisis si tenemos un ecografista que esté habituado a ver dicha característica, pero habitualmente no se usa para la enfermedad de Perthes. El centellograma óseo es un estudio donde nosotros podemos evaluar sitios de necrosis avascular de la cabeza ausente o con captación disminuida. A veces, cuando sospechamos una enfermedad de Perthes y radiográficamente no vemos nada, puede ser que estemos en un periodo de sinovitis y tengamos que realizar algún estudio, o la resonancia, o el centellograma, para ver si se va a producir una enfermedad de Perthes, para los inicios, digamos, la etapa temprana. La resonancia magnética sí nos da mucha información. Se pueden ver zonas infartadas antes que los cambios sean evidentes en las radiografías. El contorno de la cabeza, que es cartilaginosa, lógicamente que la podemos ver por resonancia magnética. Podemos ver el grado de extrusión, la eversión del rodete acetabular,
y también la extensión de la necrosis en la metáfisis y en la región metafisaria y en la región de la epífisis. Hoy en día cada vez tiene más importancia la resonancia. Hay algunos estudios donde se puede hacer una resonancia donde se ve la perfusión de la cabeza femoral y se cree que en un futuro va a ser el estudio para seguimiento. Hoy en día sigue siendo la radiografía. En cuanto a la clasificación de la enfermedad de Perthes, hay varias clasificaciones. La enfermedad, está la clasificación de Herring, que es la del pilar lateral. La clasificación de Salter y Thompson, que es la de extensión de la fractura subcondral, y la de Cateral, que habla del compromiso de la cabeza femoral. La que nosotros nos vamos a referir y en la que nos basamos, debido a que tiene un buen porcentaje de correlación interobservador, es la de Herring, y en la que se basan los tratamientos también. Así que es la que vamos a desarrollar un poco. La clasificación de Herring es una clasificación donde tomamos como parámetro el pilar lateral de la cabeza femoral, trazamos dos líneas, el pilar lateral lo tomamos y podemos medir la altura. Si tenemos un pilar lateral con una altura normal, es un Herring A. Si tenemos un pilar lateral con más del 50% de la altura preservada, es un Herring B. Y si tenemos un menos del 50% de la altura preservada del pilar lateral, es un Herring C. El mismo doctor John Herring, al desarrollar un trabajo que hizo multicéntrico, se dio cuenta de que había parte de las pacientes que tenían enfermedad de Perthes que no estaban clasificados. Entonces hizo una revisión sobre su misma clasificación, clasificó entre medio de los B y los C y los llamó BC o borderline a los que tienen un 50% respetada la altura del pilar lateral. Entonces nos quedamos con 4 grupos, con el A, con el B, con el BC y con el C. Hay otra clasificación, que es la clasificación de Stulberg, que no es una clasificación para diagnosticar el Perthes y saber qué tipo de Perthes es, sino que es una clasificación posterior al tratamiento, después de que el Perthes pasa por todas las etapas. Es decir, vemos secuelas, a ver si nos quedó un Stulberg 1, donde tenemos una cabeza esférica, normal y de tamaño normal, un Stulberg 2, donde hay una cabeza redonda, pero es más grande, un Stulberg 3, que es donde hay una cabeza y acetábulo que son ovoideos, medianamente un poquitito más aplanados, un Stulberg 4, donde la cabeza y el acetábulo son completamente aplanados, y un Stulberg 5, donde la cabeza es aplanada, sin un acetábulo congruente. Esta es la forma también de ejemplificar a veces en las charlas y demás que se dan de Perthes. Siempre se hace este ejemplo, donde tenemos la cabeza femoral normal, la pelota de fútbol, la pelota de básquet es el Stulberg 2, cuando es más ovoidea, parecido a un hongo, y cuando es más aplanada, es parecido a una sandía. ¿Estamos? Una sandía cuadrada. No es fácil encontrar una sandía cuadrada, pero hay. ¿Cuáles son los objetivos cuando nosotros tenemos un paciente que diagnosticamos con enfermedad de Perthes? Yo le pongo este ejemplo que es un bowl y una masa, o una masa para hacer pan y un bowl. Nosotros tenemos el bowl, que es el acetábulo, y tenemos una masa que es la cabeza femoral, que se ha quedado sin sangre, que es mucho más débil, que ha reemplazado osteoblastos por condrocitos y que tiene mucho menos vitalidad. Entonces nosotros tenemos que hacer un tratamiento donde esa masa no se nos deforme, no se nos aplane, que mantenga un movimiento y que se vaya moldeando con el acetábulo. Entonces, por eso le pongo este ejemplo. El objetivo del tratamiento es recuperar y mantener un rango de movimiento completo, evitar el soporte de peso en los estadios donde hay dolor,
Y los métodos de contención pueden ser desde nada, o una terapia con natación, o actividades donde no tengan impacto, unas muletas, o a veces la colocación de ortesis, que hoy en día se han dejado de usar, o quirúrgica. Vamos, tenemos todas las formas de tratar un PERTES, están descritas y cualquier cosa es válida, digamos, para un PERTES. Como le digo, desde hacer reposo, en algunos casos antes se hacía tracción, se colocaban ortesis de abducción, a veces no se hacía nada, otras veces se le hacía todo, osteotomías pélvicas y acetabulares y femorales, y sin embargo los resultados eran muy dispares. Ahí vamos a hablar un poquito de lo que son los resultados. Estas son algunas férulas de abducción que se colocaban antiguamente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, todo lo que es contención de la cabeza femoral, tratar de que la zona de apoyo, si está muy dañada por la necrosis o muy afectada por el PERTES, cambiarle el ángulo y tratar de que sea lo más congruente posible, tanto en el fémur como en el acetábulo. Yo les hablaba de que el tratamiento de la enfermedad de PERTES, hay un montón de tratamientos, en realidad no se llega a ninguna conclusión, por eso hay tantos tratamientos. Si no, sería fácil decir en PERTES si le hace esto o si le hace aquello. Pero hay mucha controversia, no hay nada concluyente y se sigue todavía discutiendo en todos los congresos de enfermedad de PERTES, como es la mesa de debate donde cualquiera puede opinar y nadie puede decir que no tiene razón, porque los tratamientos, como le digo, son muy diversos. El tratamiento, si hablamos un poco de medicina basada en la evidencia, podemos hablar de un trabajo del mismo Herring en el 2004, que hizo un estudio multicéntrico muy grande, donde reunió a 345 caderas con enfermedad de PERTES. La edad era entre 6 y 12 años. Hizo una clasificación, bueno, las clasificó con la clasificación de Herring, en los 4 grupos que habíamos dicho recién, A, B, B, C y C, y después los clasificó posterior a la remodelación con la clasificación de Stulberg. Y tenía un grupo donde no le hacían nada, y le daba fisioterapia, otro grupo que le colocaba una ortesis, un grupo que le hacía osteotomía femoral, y otro grupo que le hacía osteotomía pélvica. Vamos, esto es multicéntrico, entonces tomó datos de varios centros, lógicamente él hizo una parte nada más. Estos grupos dividió en los que eran Herring A, Herring B, Herring BC y Herring C, y dentro de estos grupos tomó los niños que tenían menos de 8 años y los comparó con los niños que tenían más de 8 años. ¿A qué conclusiones llegó Herring? Que cuando el niño tenía un Herring A, o sea, eso quiere decir un pilar lateral normal, no había diferencia entre tratamiento quirúrgico y no quirúrgico. Cuando teníamos un Herring C, tampoco había diferencias entre un tratamiento quirúrgico y no quirúrgico, diferencias significativas, ¿no? En todos los menores de 8 años, en todos los grupos, en el A, B, BC y C, no había diferencia significativa entre tratamiento tratamiento no quirúrgico y quirúrgico. Y en los Herring B y BC, que eran mayores de 8 años, encontró una pequeña diferencia a favor de los pacientes que tenían que habían sido tratados de forma quirúrgica. Esperen que voy a poner la luz para... Ya no veo nada. Forma quirúrgica. Algunas características que puede tener la cadera posterior a la enfermedad de PERTES y haber pasado las diferentes etapas son que los niños con PERTES pueden tener un trocánter alto, que es relativo, eso es porque el cuello es más corto, porque se produce una fisiodesis en el fémur proximal. Puede haber displasia acetabular secundario a la enfermedad de PERTES y una coxa magna con la cabeza agrandada y achatada o ovoidea.
Una de las consecuencias más graves que puede tener la enfermedad de Perthes, habitualmente en los Herring C, es que si la cabeza se extruye de forma importante y tenemos el acetábulo que no es tan grande, se puede producir un impingement, pero en el medio de la cabeza femoral, o habitualmente entre los 2 tercios y el último tercio lateral de la cabeza femoral, y se produce esta muesca, y se la llama cadera en bisagra. ¿Estamos? Y tenemos una deformidad totalmente incongruente, donde la abducción se hace a expensas de esa cadera en bisagra, con una incongruencia completa entre fémur y acetábulo. Algunos factores pronósticos de la enfermedad de Perthes, la edad del niño en el comienzo es fundamental, como hablábamos recién, no hay diferencia significativa en los menores de 8 años entre uno y otro tratamiento, habitualmente andan bien. La extensión de la necrosis de la cabeza femoral también es un factor importante. El grado de protrusión anterolateral de la cabeza fuera del acetábulo, lo que hablábamos recién, para evitar la cadera en bisagra. La pérdida persistente de la movilidad de la cadera, eso puede llevar a una mala remodelación. El cierre prematuro del cartílago de crecimiento también nos genera poca biología, digamos, en la cabeza femoral. Y el peso corporal, al ser una articulación de carga, mientras más peso, podemos tener más daño articular, en la cabeza femoral. Un poco las conclusiones, si se puede llegar a alguna conclusión en la enfermedad de Perthes, es que es una patología poco conocida, porque no se sabe la etiología, tiene resultados que son inciertos, no está claro el tratamiento gold standard, porque haciendo las comparaciones en estos estudios multicéntricos no se ha llegado a una conclusión, y un poco lo que se viene, lo que hablaba cuando empecé la clase, lo que se viene en el futuro, seguramente es que la enfermedad de Perthes deje de ser una patología traumatológica y pase a ser una patología inmunológica o reumatológica, porque hoy en día se están tratando de forma experimental con anticuerpos monoclonales. Hay un estudio hecho en el mismo hospital donde desarrolló el estudio Herring, donde se coloca un inhibidor del RANK L, que es un anticuerpo monoclonal. Yo todo esto no sabía nada, ahora para hacer la clase estuve investigando un poco. Se hizo un control, en cerdos se ligaba la arteria epifisaria, o sea, se producía en una enfermedad de Perthes, se hacía un grupo control, y a uno de los grupos, digamos, no se le hacía nada, se los hacía que no pisen, o sea, se los ponía, no sé de qué forma, pero a los cerdos para que no pisen, y se les da un inhibidor del RANK L. Y los resultados por ahora son bastante promisorios. Vamos, ahí ven la imagen del grupo que recibió el inhibidor y el grupo que no se le hizo nada. Y vemos cómo está más achatada la cabeza y cómo tiene buen soporte mecánico los pacientes que recibieron el inhibidor del RANK L, los cerdos que recibieron. Bueno, eso un poco en cuanto a enfermedad de Perthes. Perdón que me fui para atrás. Vamos a hablar un poco de lo que es epifisiolisis. La epifisiolisis, después sí. La pegan ahí. No, después te acabó el chancho. Ahí al final de la clase tengo algo para acompañar eso, ahí van a ver. Deslizamiento epifisario femoral proximal o epifisiolisis de cadera, vamos a decir epifisiolisis de cadera, que es más corto. Es una alteración de la relación normal de la cabeza con el cuello femoral, con el consiguiente desplazamiento del cuello hacia superior y anterior sobre la cabeza femoral, que mantiene su relación con el acetábulo. Anteriormente se pensaba que las dos estructuras se movían, pero en realidad la única que se mueve es la metáfisis, y la epífisis se queda alojada en su lugar. En cuanto a la epidemiología,
es más frecuente en la raza negra, en la cadera izquierda, como todas las patologías ortopédicas infantiles. La relación hombre-mujer es de 3:1, en un 25% se puede presentar de forma bilateral. Las mujeres, el rango es de 11 a 13, 11,2 es la edad media. En los varones de 12 a 15 y la edad media es 12,7 años. La edad límite superior coincide con el cierre del cartílago de crecimiento, por eso las mujeres pueden tener una epifisiolisis antes que los varones, habitualmente. Se acompaña de obesidad cercano al percentil 95 en más del 50% de los pacientes que tienen enfermedad de epifisiolisis de cadera. La frecuencia es de 0,2 a 10 cada 100.000 adolescentes. ¿Cuáles son las causas? El aumento del espesor de la fisis, de la gran talla y obesidad. Y esto es fundamental, que la fisis en la adolescencia se reorienta de horizontal a vertical en esta etapa de la vida, digamos, en la adolescencia. ¿Eso qué produce? Que aumentan las fuerzas cizallantes en la fisis, donde se puede producir el deslizamiento. Estas fuerzas cizallantes aumentadas presentan cambios en el anillo pericondral. Si se acuerdan de la clase de fisis, ahí hablábamos de que la estabilidad de la fisis se da por un anillo que está alrededor del cartílago de crecimiento. Entonces, con las fuerzas cizallantes, puede haber cambios en el anillo pericondral. Los pacientes que tienen retroversión femoral y los pacientes que tienen mayor cobertura acetabular, digamos, que tienen un índice acetabular mayor, se cree que mayor de 33 grados, son factores que pueden aumentar las posibilidades de tener esta patología. Hay factores endocrinos que son importantes, como la obesidad. Está demostrado que la hormona de crecimiento aumenta la altura de la fisis y la enrarece, y también la testosterona juega un rol importante en los pacientes que tienen epifisiolisis. En cuanto a la patogenia, la metáfisis femoral se desliza cuando el estrés cizallante ejercido sobre la cabeza femoral es mayor que la resistencia provista por la estabilidad mecánica del cartílago de crecimiento. Es decir, la fisis se va verticalizando, y en los pacientes que son obesos, que tienen ciertos trastornos endocrinos, tienen retroversión femoral, tienen mayor cobertura acetabular, esa fuerza cizallante hace que la fisis ceda y que se produzca el deslizamiento. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El fenotipo es adiposo genital, habitualmente, presentan claudicación de la marcha, acortamiento y atrofia del muslo, presentan gonalgia refleja y o dolor en la región inguinal, presentan una rotación externa del miembro similar a lo que sería una fractura de cadera en el adulto, una limitación a la flexión y a la rotación interna. Estos niños, cuando vienen al consultorio, a veces pueden venir en silla de ruedas, pero a veces pueden venir caminando. Cuando uno los acuesta en la camilla, les dicen que uno le puede decir que flexione la rodilla, digamos, que flexione la cadera y la rodilla, y cuando flexionan las dos articulaciones, automáticamente la cadera rota externo. Eso es justamente por esta deformidad en retroversión que se produce en la epifisiolisis. La clasificación, hay varias formas de clasificarlas. Una de ellas es clínica, que es muy importante, que es la clasificamos en epifisiolisis agudas, cuando tienen menos de 3 semanas, agudas sobre crónicas, cuando hay dolor de cadera de menos de 3 semanas, con cambios radiológicos que confirman patología previa, algunos cambios donde podemos ver cierta remodelación en el cuello. Crónica, cuando es mayor a 3 semanas, e incluso pueden pasar meses de dolor el niño, pero un dolor que no le impide caminar o hacer actividad. Y otra forma de clasificarla, que es muy importante, es si son estables o inestables. Y eso básicamente la clasificamos cuando entran al consultorio, cuando llegan a la guardia. Si entran en camilla,
y no pueden apoyar, son inestables, y si entran caminando con dificultad, son estables. Otra clasificación es según el desplazamiento. Es una clasificación radiográfica en el frente, donde en el grado 1 podemos ver un ensanchamiento y rarefacción de la fisis, no vemos un desplazamiento del cuello con respecto a la epífisis. En el grado 2 hay un deslizamiento menor a 1/3 del diámetro del cuello. En el grado 3 hay un deslizamiento de 1/3 al 50% del diámetro del cuello, y cuando hay más del 50% es un grado 4. Otra forma de clasificar a la epifisiolisis es según la clasificación de Southwick, que la utilizamos en radiografías de perfil, donde trazamos un ángulo entre el eje del cuello y una tangente en la epífisis, en las dos puntas, en los dos sectores distales, digamos, de la epífisis, y se traza la perpendicular a justamente esta línea que hacemos tangente en la epífisis. Cuando este ángulo es entre 0 y 30 grados, decimos que es leve, grado 1. Cuando es entre 30 y 60 es un grado 2. Y cuando es entre 60 y 90 es un grado 3 y es severo. Estudios complementarios. Habitualmente con la radiografía podemos hacer el diagnóstico, pero muchas veces nos tenemos que apoyar en otro tipo de imágenes cuando tenemos dudas diagnósticas. La radiografía es la que más utilizamos, o la utilizamos de entrada. Hacemos proyecciones de frente y de perfil. Podemos ver varias cosas: un cartílago engrosado e irregular, disminución de la fisis por deslizamiento posterior, el signo de Still, que es donde hay un solapamiento entre la epífisis y la metáfisis, lo vemos en la primera imagen. Eso produce que relativamente se ve que la epífisis es más pequeña, más chiquita. Eso es porque en realidad está rotado la metáfisis y nos da una falsa imagen. El ensanchamiento que habíamos hablado recién, se traza una línea que es la línea de Klein, que la vemos en la imagen de más abajo, que es una línea que pasa por el borde superior, digamos, del cuello, tangente a ese borde, y tenemos que, con la línea, cuando pasamos por la región de la epífisis, tenemos que cortar la epífisis. Si no cortamos la epífisis es porque hay un desplazamiento. Tenemos que hacer la radiografía de perfil, y en la radiografía de perfil muchas veces es más evidente. Acá vemos la línea de Klein, vemos la cadera de derecha, como si hacemos una línea que pasa por el borde superior lateral, digamos, del cuello. Vemos que corta la epífisis del lado derecho, pero la epífisis del lado izquierdo vemos que no la toca o la roza menos. También podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda una fisis ensanchada, y en la imagen que vemos abajo a la derecha podemos ver también una fisis ensanchada, completamente diferente a la fisis contralateral y con cierto grado de remodelación ósea. No vemos bordes netos, ¿no? Acá vemos imágenes donde podemos diferenciar epifisiolisis agudas de crónicas. Vemos que en la cadera derecha no hay remodelación, no hay sombra, no hay callo, y vemos como en la cadera izquierda, aparte de ver un desplazamiento mayor, vemos que la fisis se ve mucho más enrarecida y se ve un bump en la región anterior. La tomografía es un estudio que habitualmente no se usa de rutina. De hecho, es un estudio que sirve para ser más gráfico, porque uno ve esta imagen y uno ve la dimensión de la epifisiolisis, pero no nos ayuda mucho en el tratamiento. Nosotros nos basamos más en la radiografía. ¿Cuál es el tratamiento de la epifisiolisis? Los objetivos son estabilizar la fisis, evitar la progresión de esta angulación, de este deslizamiento, evitar la necrosis avascular, aliviar el dolor y restaurar la función de la cadera. ¿Cómo se puede hacer ese tratamiento? De dos formas, de varias formas, pero lo vamos a englobar en fijaciones in situ y osteotomías de reorientación femoral.
¿En qué consiste la fijación in situ? La fijación in situ la podemos hacer cuando es una epifisiolisis estable y se coloca un tornillo único in situ sin realizar ninguna maniobra de reducción. Hay que pensar que la vascularización de la epífisis se da por la región posterior, posterior-superior, y si nosotros hacemos maniobras bruscas, podemos llegar a comprometer la circulación de la epífisis, y por más que nos quede linda en la radiografía, podemos llegar a producir una necrosis avascular. Entonces, cuando es estable con poco desplazamiento, se realiza una fijación in situ, sin ninguna maniobra de reducción, o algo mínimo. Cuando es inestable, se puede tratar de hacer una reducción suave, de forma rápida, antes de las 24 horas, una descompresión de la articulación por un drenaje, habitualmente se lo hace por el mismo lugar donde nosotros hacemos la fijación, se puede colocar la tijera o una halter bien larga y tratar de llegar a la articulación para descomprimirla, porque es un factor importante. Hay trabajos que hablan, o sea, que comparan fijaciones, reducciones suaves con fijación in situ, con descompresión y sin descompresión, y bueno, el riesgo de necrosis es mucho mayor cuando no se descomprime la cápsula articular. Colocamos un tornillo, a veces el tornillo, o sea, lo importante del tornillo es que vaya perpendicular a la fisis de la epífisis, digamos, a la cabeza femoral. Entonces, a veces no va por todo el cuello femoral, sino a veces la fijación la hacemos más anterior, porque tenemos que buscar la cabeza que está más posterior. No sé si me explico. Acuérdense que en la epifisiolisis, la metáfisis se va a anterior y superior, y la epífisis queda en su lugar. Entonces, nosotros tenemos que buscar que sea perpendicular a la cabeza femoral esa fijación con ese tornillo, y tiene que ir al centro. En cuanto a la fijación in situ, hay algunas controversias en cuanto a si colocar 1 o 2 tornillos. Hoy en día se sabe que 2 tornillos puede aumentar la estabilidad, pero aumenta sustancialmente la cantidad de complicaciones de esa cadera de necrosis vascular. Hoy en día está como regla colocar un solo tornillo, que habitualmente es de 7 milímetros, canulado. Puede ser rosca completa, hay algunos trabajos que hablan de rosca completa, o puede ser rosca 16, donde tratamos de que de las espiras queden del lado de la epífisis. La colocación tiene que ser central, y por nada del mundo tiene que ser en el cuadrante posterolateral, porque si colocamos algún tornillo, o si cuando colocamos 2, si ponemos uno al centro y otro posterolateral, los riesgos de necrosis aumentan muchísimo. Entre 8 y 10 milímetros de las espiras tienen que estar dentro de la epífisis, como regla, tratando, lógicamente, de no penetrar en la articulación para no producir una condrolisis. Utilizamos material para hacerlo de forma percutánea, material largo, con guías largas, destornilladores largos. Acuérdense que estos pacientes habitualmente son gorditos y tienen mucho panículo adiposo, y a veces con un tornillo normal, un destornillador normal, no podemos llegar. Entonces es importante, si uno realiza este procedimiento, tener la caja y todos los elementos para producirlo. Si no, va a tener que hacer un abordaje más grande y no es la idea. Bueno, esta es una imagen donde se ve una epifisiolisis de la cadera izquierda, que en el frente no se ve, en el perfil sí se la ve, con un desplazamiento muy pequeño, y se realiza una fijación in situ. Otro paciente, donde tenemos radiográficamente apenas se puede sospechar en la radiografía de frente, pero en el perfil se ve que hay un desplazamiento que es pequeño también, y vemos la fijación in situ con el tornillo en el centro, tanto en el frente como en el axial. ¿Qué hacemos con la cadera contralateral? La cadera contralateral, de forma profiláctica, se la puede fijar. ¿En qué niños fijamos la cadera contralateral? En los niños pequeños. Habitualmente cuando las
un paciente mujer presenta una epifisiolisis clara de una cadera y tiene menos de 11 años, se habla con los padres y se fija de forma preventiva la cadera contralateral. En los varones, la edad de corte es de 12 años y medio. Cuando hay un índice de masa corporal que sea muy alto, también es un indicador de que es beneficioso hacer un procedimiento que lógicamente la cadera esté en su lugar, es un procedimiento muy sencillo que lleva muy poco tiempo y podemos evitar una lesión importante en la cadera. Y en los pacientes que tienen trastornos endocrinológicos, porque los pacientes que tienen trastornos endocrinológicos habitualmente pueden presentar la epifisiolisis de forma bilateral. Para evitar tener un desplazamiento, una progresión y una secuela de esta epifisiolisis, se puede realizar de forma preventiva en estos pacientes. Tratamiento, yo les hablaba recién que cuando hay poco desplazamiento, cuando es estable, se hace una fijación in situ. Cuando es inestable, con poco desplazamiento, se puede hacer una pequeña reducción suave, de forma percutánea, sin abrir, descomprimir la articulación, pero no hacer un abordaje, a eso me refiero, y colocar también un tornillo in situ. En los pacientes donde son inestables y tienen un desplazamiento agudo importante, se puede hacer una trotomía anterior, una reducción manual y fijar esa cadera. Es un método que se puede hacer. Nosotros nunca lo hemos hecho. Habitualmente lo hemos hecho de forma cerrada, por suerte. En cuanto a las epifisiolisis que son crónicas, que ya tienen ciertos cambios radiográficos, que habitualmente tienen deformidad en el cuello, y ya tienen una consolidación posterior, digamos, por todos estos cambios, se pueden hacer procedimientos ya de salvataje de la cadera, en realidad de reorientación de la cadera, de reconfiguración de la cadera, como son las osteotomías. Estas osteotomías pueden ser subcapitales, pueden ser transcervicales o pueden ser intertrocantéricas. Lógicamente que mientras más nos acercamos a la zona donde está la deformidad, mayor va a ser el beneficio de hacer una osteotomía en esa zona. Cuando nosotros hacemos una osteotomía intertrocantérica, el riesgo que tenemos es que, tenemos poco riesgo vascular, pero tenemos un riesgo de hacer dos deformidades, ¿estamos? Porque no estamos corrigiendo la deformidad principal, que es en la región subcapital, lógicamente. Pero los procedimientos que se hacen cerca del cora, cerca de donde está la deformidad, son lugares muy nobles, donde está toda la vascularización, entonces el riesgo de necrosis es bastante mayor. Hoy en día los procedimientos que más se realizan, sobre todo por ahí equipos que tengan cierta experiencia en cadera y especializados más en el tema, son las osteotomías subcapitales, osteotomía modificada de Dan. La osteotomía modificada de Dan es una osteotomía cuneiforme en el cora de la deformidad que se realiza realizando una luxación controlada de la cadera. Se realiza una luxación controlada de la cadera, de forma inicial se lo puede fijar con un pin, con la deformidad que tiene, para poder hacer la luxación sin tener riesgo. Se desperiostiza la región posterolateral de la cápsula y del cuello, donde están todos los vasos. Se hace una osteotomía cuneiforme de la deformidad, se coloca la epífisis y se lo fija, habitualmente con clavijas. Acá hay un caso donde hay una epifisiolisis crónica de la cadera izquierda. Fíjense que ya está consolidada o medianamente fija, con un ángulo de Southwick de 67, o sea, una deformidad severa de la cadera, con un BAM, ahí un CAM de la región anterolateral. Se hace una luxación controlada. Esa flecha lo que señala es toda la zona del periósteo que protege a la vascularización posterolateral.
se produce la osteotomía en forma de cuña, en cuña anterosuperior, de base anterosuperior, se restaura la deformidad, se coloca la cabeza femoral en una forma más anatómica y se coloca un pin y se lo fija habitualmente con tornillo. Se fija lógicamente la osteotomía del trocánter, que fue para hacer la luxación controlada. Estos procedimientos, lógicamente, que tienen una curva de aprendizaje muy grande, son procedimientos que tienen un alto porcentaje de secuela importante, como la necrosis avascular. Hay series que hablan de más del 50%, pero bueno, son osteotomías que todavía no hay tanta experiencia, pero es uno de los métodos para evitar el reemplazo articular precoz, o por lo menos dilatarlo lo más posible. Algunas complicaciones, fíjense esta epifisiolisis, donde se colocó un tornillo, el tornillo está bien colocado en el lugar donde debe ir, y vemos al cabo de un año, o sea, necrosis avascular con protrusión del tornillo dentro de la articulación. Por más que nosotros veamos un buen resultado y al mes o a los 2 meses veamos una buena evolución, tenemos que ir a estos pacientes hasta el año, año y medio, por lo menos, o hasta que termine su crecimiento, para ver cómo reacciona la articulación de la cadera. Sobre la extracción del material del tornillo hay cierta controversia. Hay autores que hablan de que son cirugías que muchas veces tienen muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque se puede robar la rosca del tornillo, porque se puede descabezar el tornillo, y en realidad no generaría ningún inconveniente. Lógicamente que para el adultólogo que hace cadera, el traumatólogo que se dedique a la parte de cadera, no le va a gustar nada tener que sacar el tornillo, pero no está del todo recomendado, digamos, retirar el material, salvo que moleste o genere alguna complicación. Como dato de color, lo que hablamos recién de los cerdos, dato de color, el doctor Perthes, alemán, cuando estaba realizando parte de sus estudios, fue a China, en un lugar donde desarrolló parte de su actividad, y con un grupo de alemanes, compañeros, como todo alemán le gustaba tomar cerveza, y como no había cerveza buena en Alemania, fundaron una cervecería entre todos los alemanes que estaban ahí para tomar una buena cerveza, y esa cerveza se llama Tsingtao porque es el lugar donde estaba Perthes realizando los estudios, y bueno, así que la cervecería Tsingtao en parte es de la familia Perthes. Así que bueno, ortopedia infantil siempre ligado a la cerveza. Muchas gracias. Muy bueno, Matt. Cara, una cerveza de arroz.